Bueno, en cuanto a estómago, vamos a continuar ¿sí? Nuestro recorrido por el tubo digestivo. Ahora llegamos a estómago, ¿sí? El estómago es el órgano de la digestión por excelencia. Es decir, acá se va a hacer todo un quilombo. Acá el bolo alimenticio ya es una masa toda amorfa, pero es básicamente el órgano de digestión por excelencia. Y es donde empieza la digestión de las proteínas, ¿sí? Sí, de por ahí les preguntan, muy raro ya que les pregunten esto, pero ¿dónde aparece la digestión? O sea, ¿dónde comienza la digestión de lo que son los lípidos y los carbohidratos? En la boca, ¿sí? Pero la digestión de las proteínas empieza recién en el estómago, ¿sí? Bueno, y en cuanto a anatomía, vamos a ver un fondo, cuerpo, antro, ¿sí? Ojo, eso es anatomía. O sea, anatomía tenemos cardias y pilo también, pero acá en esto usamos más fondo, cuerpo, antro, ¿sí? Bueno, en cuanto al estómago, vamos a ver que tiene diferentes partes, ¿sí? Y esas partes en zoología dependen de qué cosa, de las glándulas gástricas. Bueno, en la histoarquitectura estomacal vamos a ver, ojo, mucosa, submucosa, muscular de la mucosa, serosa, ¿sí? Y ahora, ojo con esto. Como ya les dije, la capa diferenciadora de lo que es el resto del tubo digestivo siempre va a ser la mucosa, ya que va a tener diferentes tipos de glándulas, ¿sí? Bueno, y en cuanto al epitelio, vamos a ver que es un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, que es lo más importante del estómago, ¿sí? Vamos a ver acá estas células que tienen un núcleo acá en la base y tienen un citoplasma bastante eosinófilo y una arquitectura cilíndrica, ¿sí? Bastante diferente a lo que es la arquitectura tanto del intestino delgado como del esófago, ¿sí? Que son los órganos que están ahí vecinos a él. Bueno, acá, esta imagen característica del fondo gástrico, vamos a ver qué cosa. Esta mucosa que es bastante particular porque es rosadita y azulcita, ¿sí? Vamos a ver que tenemos dos tipos de células bastante importantes en esta glándula, que son las rosaditas, que son las células parietales, y las moraditas, que son las células oxínicas, ¿sí? Tenemos células parietales y células oxínicas. Bueno, ahora, quiero que vean también lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver la organización de las glándulas gástricas, ¿sí? Fíjense, son tubulares, simples, ramificadas, ¿sí? Por más que en el corte acá se vea tubular simple nomás, si de por ahí les preguntan en el examen, es tubular simple ramificada, ya que tiene estas ramificaciones, ¿sí? Bueno, ahora, nuevamente acá, quiero que se fijen bien en la histoarquitectura, ¿sí? Yo veo un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, ¿sí? Secretor de moco. Y vamos a ver qué importancia tiene ese moco, ¿sí? Y acá tenemos las demás celulitas que las vamos a ir estudiando, ¿sí? Bueno, quiero que sepan bien que el libro hace bastante énfasis en esto. El estómago tiene bastantes mecanismos de defensa, ya que justamente tanto el estómago se daña a sí mismo como nosotros dañamos extrínsecamente al estómago mediante el consumo de ciertos medicamentos que son los AINES, también con alcohol o con infecciones como puede ser la Helicobacter pylori, ¿sí? Pero el estómago tiene diferentes maneras de defenderse, como por ejemplo, acá, fíjense, si bien el pH del estómago es más o menos similar a 2, entre 1 y 2, es 1,6 creo aproximadamente, vamos a ver que las células no sufren ese daño de ese pH porque secretan moco, y este moco tiene bicarbonato, ¿sí? Que mantiene el pH más o menos similar a 7 en la superficie de estas células, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué más tenemos? La síntesis de prostaglandinas y de óxido nítrico, que básicamente lo que van a lograr es que se secrete más moco. Y ojo, también el estómago es un órgano bastante vascularizado para que justamente puedan pasar todas estas sustancias que son la prostaglandina y el óxido nítrico, y que se pueda lograr una efectiva circulación y un efectivo recambio de las células, ya que obviamente van a haber células que van a morir acá a cada rato, ¿sí? Debido al contacto con el ácido. Hay células que no se van a salvar. Y esas células tienen que ser recambiadas, pero al toque, ¿sí? Porque si no se genera la famosa úlcera, ¿sí? Si muchas células mueren y no les da tiempo de recambiarse, se genera una úlcera péptica, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso clínico vamos a ver a un varón de 34 años que básicamente consulta por dolor, ¿sí? Dolor en el epigastrio, y se le encontró que tiene una infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que básicamente va a ocasionar
la destrucción de la mucosa estomacal. Y esto le causó una gastritis crónica. Bueno, así que acá lo que les dije, ¿cuáles son los factores protectores del estómago? Son el moco, vamos a ver la pepsina, el factor intrínseco y el ácido clorhídrico, ¿sí? El moco básicamente alcaliniza la zona ácida. La pepsina es secretada por las células principales para la digestión de las proteínas. El factor intrínseco es secretado por las células parietales y justamente es para la absorción de vitamina B12. ¿Alguien se acuerda dónde se absorbe la vitamina B12? A ver. Se absorbe en el ilion, ¿sí? En la porción terminal del intestino delgado. Allí se absorbe la vitamina B12. Pero ¿dónde se conjuga la vitamina B12? Ya que si yo le meto a un person vitamina B12 a 7, el ilion no le va a dar bola, ya que no está conjugada esa B12. Tiene que conjugarse en el estómago, ¿sí? Para eso yo secreto mi factor intrínseco gracias a las células parietales, ¿sí? Las células parietales secretan el factor intrínseco, este factor se une a la B12 y ya está, ya es una B12 conjugada que se absorbe en el ilion. Luego, yo tengo también las células principales. Estas células principales, ¿qué van a hacer? Van a secretar, ¿qué cosa? A ver, ¿alguien se acuerda? Bueno, acá lo veis. Van a secretar la pepsina, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No secretan en sí pepsina, secretan pepsinógeno, que es la forma inactiva de la pepsina, ¿sí? ¿Cómo yo activo el pepsinógeno para que se convierta en pepsina? Gracias al ácido clorhídrico, que es secretado por las células parietales. Es decir, es como un trabajo en equipo. Las principales secretan pepsinógeno, pero el pepsinógeno no sirve de nada. Entonces, las parietales les ayuda secretando el HCl para convertir ese pepsinógeno en pepsina. Bueno, y acá pueden ver cómo la pylori puede ocasionar un daño severo en la mucosa. Básicamente, la pylori acidifica mucho la mucosa y destruye todo lo que vea a su paso. Bueno, ahora, en cuanto a las glándulas fúngicas del estómago, ¿sí? Las más principales, las más importantes de todas, estas son las células y este es el tiempo de recambio de cada una de ellas. Tienen que tener bien en cuenta, ya que pregunta clásica para sacarles puntos a ustedes es preguntarles el tiempo de recambio. ¿Sí? Muy macanada es, pero tienen que saber. Bueno, las mucosas superficiales y las del cuello son las más apicales, ¿sí? Las que están más arriba, las que están en contacto con el ácido, ¿sí? Por eso se recambian a cada rato, ¿sí? De 3 a 5 días y cada 6 días las del cuello. Luego, las que más tiempo te aguantan son las parietales, ¿sí? Las que secretan luego el ácido. Ellas te duran de 150 a 200 días, casi medio año por ahí, ¿sí? Son las que es el tiempo que duran las células parietales, ¿sí? Que son estas rojitas acá. Luego, vos tenés a las enteroendocrinas y a las células principales, cuyo tiempo de recambio es de 60 a 90 días, ¿sí? Es bastante importante, ¿sí? Luego, acá en la microscopía, las células parietales, como pueden ver, son más eosinófilas, las principales son más azulcitas, ¿sí? Si yo veo algo eosinófilo, es una célula parietal. Si veo algo más basófilo, más lila, es una célula principal, ¿sí? Acá, estas son principales o también conocidas como células oxínticas. Y acá tenemos a las parietales, ¿sí? Luego acá, parietales principales. Después acá, en la mucosa del estómago, tenemos a las células parietales o oxínticas y acá a las células principales, ¿sí? Ojo en esto, también se le llama simógenas, ¿sí? A las células principales. ¿Por qué se les llama células simógenas? Porque secretan el pepsinógeno, que es un simógeno, ¿sí? Simógeno, para que tengan en cuenta, son formas inactivas de las enzimas, ¿sí? Formas inactivas que no funcionan, necesitan a un estímulo para funcionar. Por ejemplo, acá ya vimos, el principal ejemplo es el pepsinógeno, requiere el HCl para que pueda ser activo. El HCl, secretado por células oxínticas o parietales, va a activar mi pepsinógeno a pepsina. Ahora, hay otro ejemplo que tienen que saber sí o sí, que es el páncreas exócrino, ¿sí? El páncreas exócrino va a secretar muchísimas enzimas, ¿sí? Muchísimas enzimas que van a ser activadas por la enterosinasa, ¿sí? La enterosinasa va a activar al tripsinógeno, que es secretado por el páncreas, ¿sí?
El páncreas secreta tripsinógeno. ¿Y quién activa el tripsinógeno? Le activa, en este caso, la enterocinasa. ¿Y la enterocinasa dónde está? En el intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado tiene la enterocinasa, eso activa el tripsinógeno, lo convierte en tripsina, y la tripsina es capaz de activar a todos los demás simógenos del páncreas, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Genial. Eso vamos a ver más detalle igual cuando veamos páncreas, pero ya les adelanto, ¿sí? El tema de la enterocinasa, de la tripsina, tienen que saber sí o sí. Bueno, células parietales también se denominan oxínticas. Vamos a ver que son las encargadas de secretar ácido clorhídrico, ¿sí? Y básicamente, ¿esto para qué? Para la activación del pepsinógeno. También vamos a ver que secreta factor intrínseco, es estimulada por la gastrina y presenta varios receptores para estimular estas células, ¿sí? ¿Cuáles son esos receptores? Gastrina, histamina, acetilcolina, ¿sí? Y la gastrina es el que le lleva a un mayor efecto, ¿sí? La gastrina es el principal estimulante de las células parietales. Bueno, y acá, como les dije, toda célula que ustedes vean acá, más clarita es la célula parietal, ¿sí? Más clarita es parietal, más azul es la principal. Seguramente ya alguna vez les dijeron la mnemotecnia en la cátedra que es príncipe azul toma Pepsi, ¿sí? El príncipe azul toma Pepsi, ¿qué significa eso? Príncipe azul, la célula se ve azul. Toma Pepsi, secreta pepsinógeno, y príncipe secreta también, ¿qué cosa? Pepsinógeno, ¿sí? Bueno, así que ojo, ojo, ojo con eso, ¿sí? Bueno, después acá quiero que tengan bien en cuenta esto, ¿sí? Estimulada por gastrina, ¿sí? Ojo, ojo, ojo con eso. ¿Qué es estimulado por gastrina? Porque se pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el mayor factor estimulante, ¿sí? De esta célula es más bien la gastrina, ¿sí? Bueno, después tenemos a las células principales, ¿sí? Secreta pepsinógeno. Y ojo, mucha gente se olvida de esto, pero también secreta una lipasa débil, ¿sí? En serio, es una pregunta muy, muy, muy rara, pero en serio, secreta una lipasa débil. No se olviden de la lipasa, ¿sí? No solamente secreta pepsinógeno, también secreta una lipasa débil, ¿sí? Y se ven azules, ¿sí? Justamente por estos gránulos, ¿sí? Estos gránulos de simógeno, ¿sí? ¿Ven? Acá es donde se guarda qué cosa, el pepsinógeno que va a ser secretado. Bueno, y fíjense, en la histología se ven azulcitas o más basófilas estas células, ¿sí? Y no las confundan con las parietales que se ven más eosinófilas, ¿sí? Más clarito. Bueno, nuevamente acá, fíjense, acá yo tengo mis células principales, ¿sí? Que tienen abundantes gránulos que son los que van a secretar qué cosa, al pepsinógeno, ¿sí? Bueno, y acá nuevamente para que vean cómo se ve el fondo gástrico, tengo células parietales que son más rosaditas, células principales que son más azulcitas o lilas, ¿sí? Bueno, en la microscopía electrónica, sepan bien la diferencia, ¿sí? Entre parietal y principal. Si ustedes ven que su célula tiene acá una boquita, ¿sí? Tiene una boquita blanca en la región apical, esa es una célula parietal. Si no tiene boquita, es una célula principal, ¿sí? Y la principal tiene gránulos más grandes, ¿sí? La principal tiene gránulos más grandes, ya que el pepsinógeno se almacena en mayores cantidades acá en las células principales, ¿sí? Y la parietal, su principal característica, este porito acá, ¿sí? La región apical, digamos que es más limpia, ¿sí? Está abierta. Bueno, en cuanto a las enteroendocrinas, esto es más teórico, pero tienen que saber que se secretan neurotransmisores como la gastrina y todos los demás que ven acá, ¿sí? Hay enteroendocrinas por todo el tubo digestivo, pero acá en el estómago tienen una particularidad que pueden tener una morfología cerrada o abierta. Cerrada no está en contacto con la luz, abierta sí está en contacto con la luz, ¿sí? Pero, ojo, enteroendocrinas hay en todo el tubo digestivo, pero en el estómago tienen esta particularidad. Muy bien, acá tenemos las enteroendocrinas. Son bastante complicadas de diferenciarlas en la microscopía, así que acá esto es más que nada teórico, como les digo, ¿sí? O si no, se les va a aplicar una tinción especial o más bien inmunistoquímica, un inmunomarcador o algo para que resalten las enteroendocrinas, pero es más que nada teórico. Si les preguntan por alguna célula en el estómago, va a ser o por las parietales
por las principales, ¿sí? Fíjense, acá, a esto me refería. Esto, por ejemplo, es una tinción especial por inmunohistoquímica para revelar cuáles son las células enteroendocrinas. Pero así con HIE o con Mallory o con alguna tinción de rutina, no se les puede preguntar enteroendocrinas ya que no se pueden diferenciar bien, ¿sí? Y así es como se ve en la microscopía electrónica. Es la única lámina que existe, así que memoricen, ¿verdad? ¿Sí? Son gránulos mucho más pequeños en comparación a las paritales y obviamente a las principales que tienen gránulos enormes, ¿sí? Bueno, esta tablita de memoria, ¿sí? Sí o sí. De acá salen muchísimas preguntas. ¿Qué hace la grelina? ¿Qué hace la gastrina? ¿Qué hace la colecisto? ¿Qué hace la secretina? ¿Qué hace la mutilina? Tienen que saber muy bien eso. Ahora, lo que a mí me interesa que ustedes sepan bien, que siempre sale, es la secretina. La secretina actúa, ¿saben cómo? Le estimula a los conductos pancreáticos, ¿sí? Ojo, ven acá, secreción de ion bicarbonato por el páncreas. Esto es en los conductos, ¿sí? Concretamente en los conductos de Dol, ¿sí? O conductos intercalados en el páncreas, ¿sí? Es muy importante que sepan esto. La secretina es secreción de bicarbonato en el conducto de Dol, ¿sí? Y la colecisto tiene que saber que es contracción de la vesícula biliar. Muy importante. La vesícula biliar, ¿qué hace? Que la vesícula biliar, ¿cómo se contrae? Gracias a la colecistocinina, ¿sí? Luego, gastrina, ya vimos, secreción ácida, y la grelina es apetito, ¿sí? Eso se acuerdan seguramente por el primer parcial, tienen que saber que la grelina es apetito, más que nada, ¿sí? Bueno, después acá, otras hormonas que tienen que saber, pero estas son mucho menos importantes, son el polipeptido pancreático, el peptido II, el peptido simiglucagón 1, todo eso, esto es muy poco importante. Lo que sí quiero que sepan bien es esto sí o sí sepan bien para el parcial, ¿sí? ¿Qué hace cada una de estas hormonas? Bueno, así es como se ve el píloro. Tengan en cuenta que el píloro no se ve rojo y azul como se ve el fondo, ¿sí? El fondo, por favor, no se vayan a confundir. El fondo tiene que verse rojo y azul, como ya hemos visto. Rojo, células parietales u oxínticas, azul, células principales, ¿sí? Y estas invaginaciones en el píloro, o sea, las glándulas gástricas, son bastante más pronunciadas, ¿sí? Van mucho más en el fondo, ¿sí? Y el cardias es básicamente un estómago mucho más chiquitito, ¿ven? Es más aplanadito, ¿sí? Y por supuesto no se ve rojo y azul como se ve el fondo, ¿sí? Y el cardias es la primera porción del estómago que tiene contacto con el esófago, ¿sí? Es la primera porción del estómago. Así que ojo con eso, ¿sí? Bueno, en cuanto a los plexos autónomos, si bien esto está en toda la mucosa, en todo el tubo digestivo, yo les quiero mencionar ahora ya, para justamente no embollarles después el intestino y cosas así. Vamos a tener dos plexos, el de Meissner y el de Auerbach, ¿sí? El de Meissner, ¿dónde está? En la submucosa. El de Auerbach, ¿dónde está? Entre ambas capas musculares, entre la capa circular y la capa longitudinal. Circular interna, longitudinal externa, ¿sí? ¿Y para qué sirven estos plexos autónomos? Sirven para el peristaltismo, ¿sí? Para el movimiento del tubo digestivo y que el bolo alimenticio pueda llegar desde el esófago hasta el ano, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos estos plexos? Meissner, submucosa, Auerbach, entre las capas musculares, ¿sí? Ojo, el plexo de Meissner es también llamado plexo submucoso, porque justamente se encuentra en la submucosa, mientras que el plexo de Auerbach también se le llama plexo mientérico. Y acá una mnemotecnia. ¿El que va con M va con M? No, justamente lo contrario, ¿sí? Meissner no es mientérico, ¿sí? Meissner es submucoso, mientérico es Auerbach, ¿sí? Para que tengan bien en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ve? Vamos a ver un pedacito acá de tejido nervioso, ¿sí? En este caso, acá vemos en la submucosa, ¿ven? Acá, entre las capas musculares. Así que, si yo les pongo esta lámina y les pregunto, ¿qué plexo es? Este va a ser el plexo de Auerbach, ¿sí? Que está entre las capas musculares, ¿ven? Es tejido nervioso metido entre las capas musculares, ¿sí? Y acá, nuevamente, ¿cómo se ven estos plexos, ¿sí? El de Meissner en la submucosa, el de Auerbach entre las capas musculares, ¿sí? Bueno, y acá entre capas musculares que vamos a tener el plexo de Auerbach, ¿sí? Como pueden ver, es tejido nervioso entre las capas musculares. Y por último acá, la unión gastroduodenal. ¿Qué es la unión gastroduodenal? Como su nombre lo indica, es la unión entre el estómago
y lo que es el duodeno, ¿sí? El estómago que tiene epitelio cilíndrico simple mucosecretor y el duodeno epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, ¿sí? Acá, por ejemplo, no se nota mucho, pero a ver, cuando ustedes les pongan una lámina de esto, tienen que ver lo siguiente, ¿sí? Fíjense cómo el estómago tiene sus glándulas características, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo tengo acá, a ver, tengo una glándula tubular simple ramificada, ¿sí? Mucosecretor, todo bien. Y ojo, ¿qué porción del estómago se va a unir al duodeno? El píloro, ¿sí? Y el píloro va a tener esta disposición, ven, más clarita, no es rojo y azul como hablamos en el fondo, es más clarita, ¿sí? Y cuando yo me voy aproximando al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, voy a empezar a ver células caliciformes aisladas, ¿sí? Una solita, después otra solita y así. Pero lo que más me llama la atención del duodeno tiene que ser esto, ¿sí? Estas glándulas en forma de florecitas, que son las famosas glándulas de Brunner, ¿sí? Que están en la submucosa del duodeno, ¿sí? Pregunta también clásica del examen. ¿Dónde están las glándulas de Brunner? En el duodeno, ¿sí? Que son tubulares compuestas, ¿sí? Tengo que ver acá estas famosas florecitas, ¿sí? Bueno, acá. Primero que nada, ¿en qué porción del estómago estamos? ¿Fondo, cardia o píloro? Fondo. Fondo, ¿sí? ¿Y la flecha que señala? ¿Qué separa la mucosa de la submucosa? La muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. Muy bien. Acá, esta célula, ¿cómo se llama? Parietales. ¿Qué hace? ¿Qué secreta? A ver, Lo intrínseco. y también lo principal que secreta la parietal, Ácido clorhídrico. ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Para qué? ¿Convierte qué cosa a qué cosa? El pepsinógeno a Pep- pepsina. Pepsinógeno en pepsina. Muy bien. Acá. C. Sí. Bueno, este está mal marcado, creo. Este tengo que cambiar. Creo que acá yo quise preguntar por las células parietales. Sí, disculpen. Te voy a cambiar. Pero las células parietales sí, se encargan de producir y secretar factor intrínseco. Acá esto tengo que cambiar. Bueno, de acá. Sí, todas son correctas. Vamos a ver que el moco es factor de defensa, las glándulas son tubulares en la mayoría y el epitelio es cilíndrico simple con sin microbiosidades, sí, ya que microbiosidades recién vemos en el duodeno y las células superficiales se recambian rápidamente, sí, cada 3 a 5 días. ¿Sí? Muy bien, y con esto terminamos lo que es estómago. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, les dejo 5 minutos y continuamos con intestino.